Aprovechando la oportunidad de que hace algunos minutos publiqué, hace algunos días, para ser exacta, el 27 de marzo, viernes, leí una reflexión, una enseñanza en el devocional que leo cada día y puse aquí publicarlo, pero no lo hice. Lo olvidé, pero ahorita lo recordé y dije voy a leerles esto que nos deja una gran enseñanza, una reflexión y nos hace meditar sobre lo que vivimos en este mundo. Pongamos atención a lo que dice. Dice, después de la desobediencia, Adán y Eva imaginaron que alcanzarían una condición más elevada de existencia. Ahora, frente al recuerdo de su pecado, estaban llenos de terror. Nunca se habían asustado con la voz de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, Cristo tenía una convivencia con ellos, literalmente, persona a persona, cara a cara. Pero desgraciadamente cuando Adán y Eva cayeron en pecado, le creyeron a Satanás en vez de creerle a Dios, ellos empezaron a sentir empezaron a vivir las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Por eso Dios nos pide que nosotros seamos leales a Él, porque cuando nosotros entregamos nuestro corazón por completo y permitimos que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo, nos santifique, nosotros podemos vivir seguros y sin miedos, sin angustias. Bueno, no quiero decir con esto que nosotros estaremos libres de problemas, pero la diferencia que existe entre los hijos de Dios y las personas que viven en el mundo es abismal, porque cuando un hijo de Dios tiene un problema, lo pone en las manos del Señor, lo ponemos en las manos del Señor, y el Señor obra y el Señor lo soluciona en su momento, a su tiempo, y solamente a nosotros nos queda más que servir al Señor, obedecerle y agradecerle. Él se encargará del resto. Y aquí dice que Adán y Eva se asustaron y nunca habían experimentado el miedo. El miedo viene de Satanás. Ahora experimentaban una situación del pecado, un terror por el futuro, una desnudez del alma. Eso es lo que pasa con aquellas personas que no conocen a Dios. Tienen miedo al futuro, por eso muchas personas se suicidan. No conocen a Dios, por eso no conocen lo que viene. Cuando conocemos a Dios, Dios nos hace, nos pone la esperanza en el corazón, nos pone su espíritu, y el Hijo de Dios vive con esperanza, vive con la paz, con la tranquilidad de que hay algo mucho más grande que solamente este mundo de dolor y tristeza. Cualquier ser humano puede alcanzar la salvación si le entrega el corazón al Señor. Dice, sin la vestidura de luz que los había rodeado, se sintieron desnudos, avergonzados, expuestos y vulnerables. Entonces buscaron vestirse. Aquí dice, sin la vestidura de luz. Cuando Adán y Eva fueron creados, no usaban ropa como nosotros lo hacemos. Ellos estaban desnudos físicamente, pero estaban cubiertos con una luz, la gloria del Señor. Y ellos no sentían vergüenza, ni miedo, ni ningún sentimiento negativo. Ellos se deleitaban en la presencia de Jesucristo. Pero cuando entró el pecado, como les dije, esas vestiduras cayeron, esa luz cayó, y entonces es por ellos se miraron desnudos y se asustaron porque no empezaron a experimentar cosas que no habían experimentado y empezaron a tener miedo. Y por eso buscaron vestirse como con hojas de parra. En Génesis lo dice, al principio de Génesis, lean Génesis y se van a ir enterando poco a poco cómo pasaron las cosas en este mundo. Dice, sentimientos hasta entonces desconocidos los sorprendían. Algo nuevo y de consecuencias terribles había marcado la diferencia. Dios, cuyas visitas eran antes tan estimadas, les pareció una amenaza. Antes todos los días esperaban a Cristo para convivir con Él, todos los días. Pero dice, a partir de que se miraron desnudos con miedo y todo eso, porque habían caído en pecado, dice que ya después no querían que Cristo viniera. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Y hoy el ser humano siente lo mismo, siente miedo de conocer a Dios, siente miedo. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de hablar mal de Dios. Satanás se ha encargado de poner a Dios por el suelo. Por eso mucha gente no cree en Dios. Pero si le damos la oportunidad a Dios de conocerlo, nos daremos cuenta que el que miente es Satanás, que el que nos tiene con terror, el que nos tiene en la miseria, el que nos tiene en enfermedad, el que nos tiene en las guerras y en todo lo que pasa en este mundo es Satanás. Dios quiere librarte de todo eso, quiere librarte del pecado,
quiere librarte de Satanás. Por eso dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Dame tu vida y yo viviré en ti y te guiaré a la vida eterna. Te llenaré de luz, te llenaré de sanidad, de felicidad, de prosperidad. Sobre todo, y siempre recalco esto porque muchas personas creen que cuando habla de prosperidad está hablando de la doctrina de la prosperidad, que sin obedecer a Dios, Dios nos da todo, y eso es falso. Dios requiere de nosotros obediencia, amor y obediencia, y cuando nosotros respondemos a eso, entonces es Dios cuando nos prospera. Y lo único que quiere Dios es todo lo bueno para sus hijos, pero si no le conocemos, ¿cómo vamos a obtener todos los beneficios que Dios quiere darnos? Dice miedo, culpa y vergüenza. La pareja ahora percibía claramente el verdadero carácter del pecado. Ahí ya conocieron el otro lado de la moneda. Fíjense, algo tan curioso. Cuando Adán y Eva fueron creados, conocían nada más la parte buena, conocían a Dios, no conocían a Satanás. Cuando decidieron obedecer a Satanás, entonces conocieron el otro lado de la moneda, como les he dicho en otras ocasiones. Y entonces ellos ya tenían los dos lados de la moneda y ya podían saber y distinguir quién tiene la razón y quién no. Pero desgraciadamente se dieron tarde cuenta, por eso fueron echados del paraíso. Y a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros ya nacimos en el pecado. Con esto no quiero decir que no podemos dejar de pecar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Entonces, nosotros, como les digo, nos pasó de manera contraria. Nosotros nacimos en el pecado, entonces nomás conocemos el lado oscuro, el lado de Satanás. Por eso Dios quiere que le conozcamos, porque cuando le conocemos a Él, entonces nos damos cuenta de los dos lados de la moneda. Y podemos decidir entonces podemos darnos cuenta quién tiene razón, si Dios o Satanás. Y hoy que yo conozco al Señor, hoy me doy cuenta de que no vale la pena las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son de Satanás. Dios quiere que nos entreguemos a Él para que Él pueda vivir en nosotros y entonces podamos disfrutar de su presencia, así como lo hacía Adán y Eva al principio, y que podamos disfrutar también de los beneficios que tenían ellos. Tenían todo, Dios les puso todo en charola de plata y es lo que Él quiere hacer con nosotros hoy. Él nos pone todo en charola de plata si nosotros le entregamos nuestro corazón. Así que conozcan a Dios, lean la Biblia, es la manera de conocer a Cristo. Dice miedo, culpa y vergüenza. La pareja ahora percibía claramente el verdadero carácter del pecado. Más allá de la autoculpa, Adán censuró a Eva por haberse separado de él y por dejarse engañar por la serpiente. Y así somos los seres humanos, siempre estamos buscando culparnos unos a otros. Tú tienes la culpa, no reconocemos lo que somos nosotros, pero sin embargo cuando Dios llega a nuestra vida, nos damos cuenta, Dios nos hace ver el otro lado, como les digo, y entonces podemos ver claramente cuando nosotros cerramos. Y con la ayuda de Dios podemos enmendar eso, pero es por medio del poder de Dios, no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Él empieza a obrar en nosotros y empezamos a dejar pues de pecar, de errar. Y aquí dice que Adán le echaba la culpa Adán le echaba la culpa a Eva. Y dice, y por dejarse engañar por la serpiente. Satanás aplaudía. Eso es lo que hace Satanás hoy. Cuando una persona está alejada de Dios, Satanás está feliz, porque esa persona está de su lado. Y a mí lo que me llena de esperanza y lo que me llena de algo grande en mi corazón es saber que ningún hijo de Dios se va a perder. Ningún hijo de Dios se va a perder. Porque Dios llegará en su tiempo, así como lo hizo conmigo, también llegará en su tiempo a ti, a tu persona. Entonces por eso abre el corazón al Señor. Él quiere vivir en ti para que tú conozcas el otro lado y te haga feliz. Dice, Satanás aplaudía, hizo que Eva desconfiara del amor de Dios. Fíjense lo que causa Satanás. Él quiere que odiemos a Dios. Por eso hay mucha gente atea. Por eso hay mucha gente que dice yo no creo en Dios. Porque si fuera tan bueno como dicen, si fuera amor como dicen, ¿por qué el mundo está como está? Porque no le damos la oportunidad de conocerlo mejor. Y entonces entenderemos que Él es tan grande y tan maravilloso. Y Él es amor como Él lo dice. Yo al principio cuando empecé a conocer al Señor, yo le decía, mira mi Dios, yo no entiendo nada de lo que tú me dices en tu palabra. Pero si tú me estás diciendo que tú eres amor, si tú me estás diciendo que eres misericordia, yo te creo.
Por favor, transforma mi corazón, vive en mí, transforma mi vida. Y ahora me doy cuenta que lo que Él dice en su palabra es real. Y desde entonces, cuando entendí eso, Dios no ha dejado de bendecirme en todos los aspectos, sobre todo en el espiritual, porque me ha dado a entender quién es Él y quién es Satanás. Por eso los invito a que conozcan de Dios, porque entonces podrán comparar quién es quién y podrán tomar una decisión de decir yo quiero a Dios o yo quiero perderme. Y el que ama a Satanás, el que sigue al mundo, pues se va a perder. Dice, hizo que Eva desconfiara del amor de Dios, dudara de su sabiduría y que transgrediera su ley. Aquí está hablando de que al pecar transgredieron la ley. Y cuando transgredimos la ley, estamos lejos de Dios. La ley es un cerco protector que cuida a los hijos de Dios. Lean la historia de Job, ahí habla muy claro de eso. Dice, ocasionando la derrota de Adán. Miedo, culpa y vergüenza. Aún hoy Satanás tienta a los hijos de Dios. ¿Por qué nombra que a los hijos de Dios? Porque a los que no son hijos de Dios, pues ya son del diablo. Así que el diablo no tiene que ir a tocarlos, no tiene que tentarlos porque ya son hijos del diablo. El diablo está detrás de los hijos de Dios. Por eso dice aquí, aún hoy Satanás tienta a los hijos de Dios. Entonces los oprime y los hace rehenes de esos sentimientos. O sea, de la culpa, del miedo, de la vergüenza. Cuando tú conoces a Cristo, Él renueva tu ser y todo eso se va a la basura junto con Satanás. Dice, usa a los incrédulos ¿quiénes son los incrédulos? Los hijos del diablo. Usa a los incrédulos para que difundan la idea de que el miedo, la culpa y la vergüenza son frutos de una convención y no del pecado. Si no entendemos que este mundo caído, todo lo que pasa en este mundo es porque hemos decidido vivir en el pecado. Si nosotros decidiéramos dejar de pecar con el poder del Señor, este mundo sería diferente, porque Él lo promete. Él dice que si nosotros le buscamos con todo el corazón, Él sanaría la tierra. Él compondría todo lo que hay aquí en la tierra. Se desharía de Satanás, de los demonios y de todo aquello que no quiere vivir como Cristo quiere. Pero tristemente, preferimos el pecado, preferimos el mundo y las consecuencias serán nefastas. La perdición eterna. Dice, usa nuestra naturaleza caída para distorsionar los hechos y para que quedemos presos de las culpas, los miedos y las vergüenzas. Así viví yo toda mi vida, con vergüenza, con miedo, con culpa. Hoy soy libre de todo eso. Mi vida está en las manos de mi Señor y Él obrará en su debido momento. De hecho, ya lo está haciendo en mí, porque estoy hablando de mí. Él está obrando en mí y yo tengo la gran esperanza de vivir en su presencia nuevamente como Adán y Eva estaban al principio, eternamente. Dice, o sea, sentimientos ilegítimos. Cuando habla de ilegítimos está hablando de Satanás. También usa al cristianismo distorsionado que muestra a Dios punitivo, siempre listo para dar golpes a los hijos desobedientes. Aquí hay muchas iglesias que están diciendo que si no te portas bien, que si no te entregas a Dios irás al infierno. Están tratando de convencer a las personas por medio del miedo. El miedo viene de Satanás y no existe ningún infierno. Dios quiere salvarnos por amor a Él. Y nosotros tenemos que amarle para obedecerle y ser salvos. Todo se basa en el amor. No hay ningún infierno. Y como les digo, muchas personas tienen miedo, por eso no quieren conocer de Dios, porque dice, ¿cómo puede ser un Dios de amor si va a quemar a la gente eternamente? Eso es falso, esas son enseñanzas diabólicas. Dice, vagando de un extremo a otro, desesperadas por el dolor del alma, muchas personas sucumben en completa incredulidad, apartándose y escondiéndose, o culpando a alguien por su situación, o buscando en vano remedios o la solución. En vano, sin Cristo todo es en vano. La solución es Cristo. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él solucionará todo en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto.
Pero eso no solamente es una frase muerta, no es letra muerta, es literal. Al tiempo de Cristo compondrá las cosas. Por eso el tiempo en que él vendrá por segunda vez está por llegar. Y entonces Él pondrá a cada quien en su lugar. Y entonces todos aquellos que hayamos decidido por Él, viviremos de la manera en que Adán y Eva vivían al principio, en un paraíso eternamente. Todo en charola de plata como Dios se los había puesto a ellos. Dice, el pecado trajo consecuencias nefastas, pero la gracia abundante y escandalosa de Dios es mayor que el miedo, que la culpa y que la vergüenza. Y eso yo puedo dar testimonio. Ya les he dicho, yo viví con eso, con miedo, con vergüenza, con culpa, pero cuando Dios llegó a mi vida, todo eso quedó en el pasado. Dice, y aquí hay una pregunta, ¿te sientes oprimido por esos sentimientos? Si así es, entrégale la vida al Señor y comprobarás lo contrario, comprobarás lo que te he estado leyendo en estos momentos. Si son consecuencias de lo que hiciste separada de Dios, reconoce que lo desagradaste. ¿Qué quiere decir? Que el ser humildes, el reconocer lo que somos y que necesitamos de Dios, eso nos va a ayudar para que Dios trabaje en nosotros. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra humanidad pecaminosa nos hace rechazar a Dios. Y aquí dice que si nosotros reconocemos que estamos mal, entonces Dios obrará. Dice, entonces, apropíate del perdón divino. Todo el dolor que puedas estar sintiendo, el Hijo de Dios ya lo sintió mucho más que tú en la cruz. Acepta la gracia maravillosa que te purifica de todo pecado. Aquí está hablando muy claro. La gracia de Dios te santifica, te quita el pecado, te hace vivir en paz y con esperanza. Pero tú tienes que reconocer quién eres para que Dios pueda trabajar en ti, te pueda dar la paz, la tranquilidad, el amor y la esperanza de una vida eterna. Dice, y es capaz de aliviarte de cualquier miedo, culpa y vergüenza. El Espíritu Santo te inundará de paz, coraje y alivio. ¿Coraje? ¿Qué tipo de coraje? Un coraje de enfrentar la vida con amor, con valor que viene de Dios. No un valor humano, sino un valor divino. En alguna ocasión les platiqué o les dije, yo viví mi vida con mucho miedo. Yo no era capaz de nada. Yo me encajoné en el miedo, pero hoy sé que Satanás me tenía atada y Dios me liberó. Y aquí dice, el Espíritu Santo te inundará de paz y esa paz ya vive en mi corazón. Coraje, ¿cuál? El atreverme a hablar con la verdad, aunque a muchos no les guste, porque Dios dice que Él quiere una persona firme, fuerte y que hable con verdad, aunque a muchos no les guste. De ese coraje está hablando, del coraje que te da el poder de Dios, no de un coraje hacia la humanidad, un coraje con rabia, sino un coraje de amor para salvar. Y dice, y alivio. Entonces tu ser empieza a descansar, Dios pone ese alivio en ti y solamente te dice, estate tranquilo, yo pelearé por ti. Pero la única condición para que Dios pelee por nosotros es nuestra obediencia. Entreguemos nuestro corazón al Señor y dispongámonos a obedecerle. Hay que conocerle para amarle y después obedecerle. Y después entender lo que Él está queriéndonos decir por medio de su palabra y estar preparados para cuando Él venga por segunda vez. Así que los dejo con esta reflexión. Se llama miedo, culpa y vergüenza. Y el versículo está en Génesis 3:9, donde dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y hoy Dios nos está preguntando lo mismo. ¿Dónde estás, Lupita? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, Martín? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás, Karen? Dios te está buscando, déjate encontrar. Que Dios te bendiga.